gracias, Dios mío, y bendecimos a cada una de las personas que están hoy con nosotros a través de las redes aquí también presentes. Voy a cederle el tiempo a mi esposa para dar una introducción a este tema del día de hoy. Bueno, desearles un buen día, ¿no? Y empezar a leerles la palabra que dice en Isaías 43:15. Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador y Rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Ese es el Señor, el Yo Soy, el que hace tantas maravillas, tantas cosas, y el que es el dueño de la vida y la muerte. Pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán gracias, y también los chacales y los búhos, por darles agua en el desierto. Sí haré ríos en la tierra árida y baldía, para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Hay un tiempo de seguir adelante y dejar todo atrás. Por muy fuerte que haya sido, por muy doloroso, realmente el Señor nos llama hoy a olvidar ese pasado y a levantarnos. Así es. Como hizo con Israel, dice: yo hice a Israel para mí mismo y algún día me honrará delante del mundo entero. Sin embargo, querida familia, hoy nos habla, dice, de Jacob: tú te niegas a pedirme ayuda, oh Israel, te has cansado de mí. El Señor hizo grandes maravillas en cada vida, en cada uno de nosotros, pero seguimos aferrándonos al pasado, seguimos pensando en aquello que pudo ser, pero el Señor hoy nos llama y dice: pide ayuda, porque necesitas pedir ayuda. Empezando de mí, de todos los que estamos, de todos los que nos ven. La ayuda de Dios es diferente a la ayuda del hombre. El hombre no es fiel, el hombre a veces te puede hasta traicionar, pero Él no. Y lo único que te pido hoy es pedirle ayuda, que no nos neguemos a pedirle ayuda, porque Él está ahí. El Yo Soy, el grande y el poderoso, que ha hecho muchas cosas por nosotros hasta ahora. No te olvides de Él, no te olvides quién es Él, el Yo Soy. Darles esta palabra y agradecerles, ¿no?, por estar ahí. Gracias. Amén. Gracias. Ok, bueno, entonces nos gozamos por tener este momento y este tiempo juntos, el poder realmente compartir la palabra de nuestro Señor amado es un privilegio, es un gozo, es una gran oportunidad para poder avanzar y bueno, entender. Entonces les damos una vez más la bienvenida a todos los que estén ahí conectándose, a todos los que estén con esa hambre y esa sed de recibir la palabra de nuestro Señor. Hoy, continuando ya con esta temática, este estudio que lo hemos hecho, ¿no?, del Evangelio de Juan, ya viene siendo hoy la parte 5. Ya son con entonces 5 domingos que estamos viendo, por la gracia de Dios y con su ayuda, a poder profundizar un poco más este tema que definitivamente nos está abriendo los ojos a algo que quizás a veces uno cuando lee la palabra no se detiene, no hay el tiempo a veces también para poder realmente estudiarlo, entenderlo, sumergirnos en el tiempo, ¿no?, que estaban viviendo esta iglesia emergente. Entonces, vimos varias cosas hasta ahora vamos a seguir avanzando. Hoy vamos a poder estudiar y ver un poquito más los versículos del 19 en adelante, al 37 específicamente, capítulo 1, versículos 19 al 37, y haciendo un poquito de análisis de lo que ya hemos visto hasta ahora, del 1 al 18, vimos que los versículos del 1 al 18 son más teológicos, porque realmente presentan la naturaleza de Cristo, primordialmente como Dios con Dios. Y esto ya lo explicamos y es bueno reiterar un poco más, y es ¿qué significa Dios con Dios?
es decir, Él es Dios, Cristo, pero a su vez también es diferente al Dios Padre. Como también dijimos, Él es diferente al Dios Espíritu Santo. Entonces, vimos también aquí en esta introducción, en los primeros versículos de Juan, que Jesús es el creador. Jesús es el que creó todo esto que llamamos nosotros tierra y aún más allá. También vimos que Jesús es la palabra, que Jesús es la vida, que Jesús es la fuente de todo lo que tiene vida, todo lo que tiene luz, todo lo que es. Él es la fuente. Mucho se ha enfocado el apóstol Juan en este evangelio mostrando y revelando esa verdad. Cristo es una vez más creador, palabra, vida y obviamente luz emanante y luz fuerte que llega entonces a alumbrar y a remover y a esparcir todo tipo de tiniebla. Eso pudimos ver las semanas pasadas. Ahora, Él es quien ilumina la naturaleza del Padre en este mundo de tinieblas. Entonces Juan nos ha introducido a la naturaleza de Jesús en términos teológicos. Y es una parte de este evangelio realmente incomparable. Solo Juan encontramos aquí de los 4 evangelios, tiene este enfoque tan preciso y exacto. Y eso realmente es algo glorioso y sobrenatural. Ahora es bueno aclarar y recordar el objetivo, el propósito, que podemos decir la fundación, la base del Evangelio de Juan. Y eso está en Juan 20:31, cuando dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengas vida en su nombre. Cuando Él dice estas se han escrito, Él está hablando del Evangelio que Él ha escrito, y Él está diciendo el principal motivo y razón por cual estoy escribiendo este Evangelio es para que tú seas salvo, para que tú conozcas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de Juan es crítico, es primordial, es de vida o muerte definitivamente, porque ahí muestra Él, a través de esa carta, de ese Evangelio, las evidencias para que uno pueda llegar a creer en Jesús. Ese Evangelio, porque obviamente este principio se ve revelado una y otra vez en esta presentación del Evangelio de Juan. ¿Qué es eso? La salvación. ¿Qué es eso? La vida eterna, tal cual como la va él describiendo, pero todo lo hace de una manera muy metódica, muy ordenada, muy sobrenatural, porque empieza entonces con la introducción de Jesús y después empieza a enfocar a Juan el Bautista como uno de los testigos que empieza a apuntar, a señalar a nuestro Señor Jesús. Ahora, todo lo que está diciendo Juan está enfocado a que creamos que Jesús es el esperado Cristo. El esperado Cristo, el ungido, el Rey y obviamente el que nos va a otorgar la salvación. Y eso es bonito e interesante y necesario. Bueno, por ejemplo, vemos que aquí al Jesús ser Rey, el Hijo de Dios, su deidad y su humanidad están entonces enlazadas de tal manera que solo Él puede presentarnos esta salvación que el día de hoy tenemos la gran oportunidad de obtener. Obviamente ya hemos visto que es Él el que nos salva, es Él el que nos ha otorgado esto, es Él el que nos ha predestinado, nos ha reservado para ser partícipes de ello. Y es muy personal que uno acepte o no, pero realmente el que nos acepta es Él, el que nos da la mano, el que nos otorga una vida eterna. Hermanos amados, es Dios. Nunca vaya a pensar usted que, aunque lo decimos a veces solo por entendimiento y porque realmente nuestro idioma
ya sea el español, el inglés o el que sea, está muy limitado a poder expresar las grandezas de Dios. Pese a eso, ahí podemos entender realmente que solo es a través de Él, solo a través de su gloria que podemos llegar a eso. Entonces, por eso Juan nos dedica mucho tiempo dentro de su evangelio, no en los eventos históricos, sino más bien en este principio primordial para Él y obviamente para todos nosotros también. Entonces, ahí vemos un poquito de, ¿qué podemos decir?, de diferencias entre los otros evangelios y este que estamos estudiando el día de hoy, que es el del evangelio de Juan. Ok, ahora, ya entrando a Juan 1:19 al 37, entonces podemos ver cómo Juan empieza a revelarnos el primer testigo. Vamos a ver muchos testigos en el camino, diríamos, del estudio del evangelio de Juan, pero aquí de entradita está uno que es Juan el Bautista, y ya lo hemos introducido, hemos hablado algo de él, pero vamos a indagar un poco más, porque miren la importancia de este evangelio que empieza a brillar un poco más de luz sobre este hombre, que no era sobrenatural obviamente, pero tenía una comisión única, especial y poderosa, y vimos ya la semana pasada y semanas antes que eso lo hacía realmente él grandioso, porque tuvo la oportunidad de preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Eso se lo comisionó el Padre mismo. Entonces, ahora tomen sus Biblias, por favor, capítulo 1, versículo 19 y hasta el 37 vamos a leer, por favor, juntos. Me alegra verlos aquí con Biblias, y ustedes también, yo sé que ahí están con sus Biblias digitales, y espero también ahí en papel, que es bueno tenerlas. Entonces prepare Juan 1:19 hasta el 37 vamos a estudiar hoy. Ok, yo voy leyendo pausadamente porque deseo realmente que a lo que vamos leyendo todos, realmente podamos introducirnos a esa época, podamos, aunque sea un momentito, como que ingresarnos en ese contexto, en ese momento histórico, porque es historia para nosotros. Esto no es simbolismos, esto no es poético para nosotros realmente, y para muchos esto es real y verdadero. Entonces para nosotros es poder vivir ese momento, aunque sea un instante. Las películas en eso nos ayudan un poco porque nos abre los ojos hasta la vestimenta de ese entonces, cómo eran las casas, ¿cierto? Los caminos. Es bonito también ver, e incluso si alguien quisiera, yo he encontrado hasta una película del Evangelio de Juan que es palabra por palabra, o sea, es Biblia, pero actuada, entonces no añaden nada, solamente es, ahí van con la palabra como si estuvieran leyendo el Evangelio mismo, pero lo actúan. Entonces, el día de hoy realmente tenemos de todo para poder gozarnos. Entonces, bendito Dios que nos ha dejado tanta bendición. Ok, empezamos entonces desde el 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma,
y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es al que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Miren, unos cuantos versículos para iniciar en esta mañana para la gloria de Dios. Lo vamos a ver pausado. Hoy quizás no alcancemos a ver todos estos versículos, pero vamos a ir teniendo una idea de lo que realmente Juan está queriendo transmitir y el día de hoy nos quiere hablar a nosotros, que es importante entender. Ok, este es el primer testimonio del apóstol Juan relacionado a la deidad de Jesucristo, ya lo hemos visto, y viene a través de Juan el Bautista, ya lo hemos anunciado o lo hemos presentado de esta manera. El último profeta del Antiguo Testamento y el primer predicador del Nuevo Testamento. Una dualidad muy bonita de Juan. Antiguo y nuevo. Primero en la predicación antes de que Jesús, porque él estaba preparando el camino, pero viene con la connotación del Antiguo Testamento como profeta. Ahora, recuerden que Jesús dijo que Juan el Bautista era mayor que todos los demás hombres hasta ese momento. Y eso, para entenderlo nosotros, es realmente un halago y una palabra muy grande, pero muy grande. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que según los ojos de Cristo y lo que él estaba enseñando, este es mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que David. No sé cuál es su favorito del Antiguo Testamento: Salomón, Samuel, Ezequiel, Daniel, el que vio el Apocalipsis, ¿no ves?, desde el Antiguo Testamento, y todos los demás. Dijo Jesús: este es mayor. Y es impresionante que hablen así de él, porque él no era un líder excepcional. Es como decir, no sé ahorita ponerlo en nuestro contexto, pero realmente no era alguien sobrenatural en referencia al Antiguo Testamento, pero sí en su momento. Entonces, aunque Juan el Bautista no era muy conocido en ese entonces antiguo, sí lo era en el momento presencial, aunque no era alguien realmente poderoso como los escribas o como los fariseos, etc. Pero Juan el Bautista, de cualquier manera, llegó a vencer algunas cosas, pero no era como David, que venció batallas o guerras, por ejemplo. No, tampoco estableció ningún tipo de institución como Salomón. No estableció un reino o un reinado o algo así, no hizo él eso. Por lo que vemos que ni siquiera él tenía ningún tipo de educación, diríamos así, académica. Amén. Si ustedes lo ven a Juan el Bautista, es como que sale de la nada, está en el desierto, está vestido de una manera muy inusual, muy diferente. Su alimentación es diferente de la corriente, o sea, él era fuera de serie. El día de hoy sería algo distinto para nosotros, pero único realmente. Entonces, eso es lo que él quiere empezar a introducir en una forma para que veamos quién es este personaje. Ahora, no dejó ningún legado institucional o alguna tendencia social. Él vivió completamente separado de la sociedad. No tenía riquezas, que era inusual para ese entonces con alguien con tanto conocimiento de Dios. Él vivió, como les dije, de una manera quizás como un nómada, pobre, ¿cierto? Vagando de alguna forma. No se sabe nada de sus primeros 30 años, excepto que quizás vivió por el desierto de Judea. Solo eso sabemos de Juan el Bautista, punto. No más. Y eso es lo que él está queriendo enfocar. No habla más tampoco el Evangelio de Juan sobre él. Entonces la historia de Juan el Bautista está en el Evangelio específico de Lucas capítulo 1. Miren, desde el primer versículo hasta el 80, que es largo ese primer capítulo de Lucas. Y es interesante y ustedes lo pueden leer en casa si quieren, porque habla un poquito más en detalle de algunas cosas que son importantes de la vida de Juan. Por ejemplo, él fue un milagro prometido por Dios a través de un ángel a su papá, específicamente porque él era el sacerdote. Es una historia muy rica y llena de profecías importantes que se empezaron a cumplir en su vida, pero esta parte no es de interés para el apóstol Juan, porque él no quiere enfocarse en la historia, sino más bien en la evidencia y en el testimonio de Juan el Bautista referente a Jesucristo,
como Dios. Punto. No es que está mal lo que está escrito en Lucas, no es que está mal lo que está escrito, por ejemplo, en Marcos. No, solamente que vemos a Juan y empezamos a conocer su carácter. Yo no sé quiénes son así, pero es como que ya vamos, ¿no ves? O sea, mucha vuelta. Yo soy un poco así en algunas cosas, es como que le estamos dando, ya me lanzo nomás. Y Juan así es como que el apóstol, ya empezaremos directo al punto, o sea, no le vamos a dar introducción, ya Lucas se ha encargado de eso, el otro se ha encargado de eso. Iremos a hablar de lo importante, y aquí importante es Cristo y lo que tuvo que hacer Juan referente a él, punto. ¿No ves? Y es así, pero por carácter, nada más. Por eso los demás no los podemos descartar. No es malo. Ahora, el apóstol Juan no le importa tanto de dónde viene Juan el Bautista, qué comió, cómo se vistió. Eso está en Lucas. No importa la historia de Juan el Bautista, por muy sobrenatural o impresionante que sea, sino más bien lo que le importa al apóstol Juan es lo que él estaba haciendo por los 30 años que había estado en un anonimato, y cuando empieza él a hablar, él empieza a hablar de el Mesías, punto. No predica otra cosa, arrepentimiento, Mesías, y eso estaba ya profetizado en Isaías. Ok, recordemos que Juan el Bautista era posiblemente primo de Jesús, eso sí es importante, porque María, la mamá de Juan, y Elizabeth tenían un parentesco. No sabemos certero, pero había una relación sin duda ninguna. Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. 6 meses. O sea, eran contemporáneos. Vale decir, Juan el Bautista estaba ya ahí en el desierto, ya bautizando. Jesús estaba en algún lado. ¿No ves? Caminando, esperando su momento. Ahora, es interesante que narra la Biblia que él nació 6 meses antes que Jesús, pero no obstante, en lo que hemos leído, él dice que yo no soy primero que él. ¿No ves? Pero obviamente él no está hablando de algo cronológico, sino él está hablando en autoridad definitivamente, ¿no? Pero es bonito darse cuenta de esas cosas. Entonces, los 30 años que Juan esperaba que empezara su ministerio, Jesús esperaba empezar el de él. Eso es muy alentador. 30 años anonimato. 30 años en una preparación, diríamos, en una escuela divina. De ahí empieza él, su ministerio, y termina mucho antes que Jesús. Porque a Juan vemos cómo lo decapitan, ¿cierto? Entonces, miren, no he sacado el cálculo, pero digamos que 1 año y medio duró su ministerio de Juan el Bautista. El de Cristo duró 3 años, ¿no ves? De Juan el Bautista un poquito menos. Y eso fue todo. A veces nuestro ministerio o nuestro propósito en esta tierra va a ser eso. Quizás años, quizás algunos meses. La cosa es que lo hagamos bien y lleguemos a donde tenemos que ir. Punto. No hay más, ¿no ves? Bueno, Jesús esperó en Nazaret, en casa de José y María. Esto es una suposición, pero se puede deducir de la historia que José, el papá de Jesús, probablemente murió en ese periodo. Entonces Jesús y sus hermanos y hermanas, porque tenía hermanos y hermanas Jesús, cuidaban de su mamá trabajando como carpinteros. Jesús estuvo 30 años lo mismo en un anonimato, excepto a sus 12 años. Cuando va al templo, empieza a enseñar, empieza a hablar un poquito, se lo ve ahí en un momento, pero después de ese tiempo, al igual que Juan, estaban todos en un anonimato. Él en su casa con María, con José, con sus hermanos como carpintero. Juan el Bautista en el desierto. ¿Cierto? Ok. Entonces ambos, Juan y Jesús, tenían 30 años y dice la palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 3. A ver, Lucas 3 del 2 al 6 vamos a leer alguito para entender también quiénes estaban alrededor de todo este movimiento, ¿no ves? Tanto los sacerdotes, etcétera. Ok, Lucas 3 del 2 al 6 dice: durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Entonces, Juan el Bautista empezó su ministerio por una palabra de Dios. ¿Quién lo comisionó a Juan? ¿Quién lo llamó a Juan? ¿Quién le habló a Juan? Dios mismo, Dios Padre, directo. No sabemos de qué forma, pero fue así.
¿no ves? Muy personal. En Marcos 1:4 dice lo mismo: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, y Juan de la nada aparece predicando. O sea, reitero, es muy interesante la vida de Juan, por eso lo relacionan con Elías, ¿cierto? Elías, si lo vemos en el Antiguo Testamento, de la misma manera aparece de la nada. O sea, solamente ya está Elías y él declara que se va a cerrar el cielo, etcétera, y vemos lo que hemos visto con Jezabel. Pero es de la nada. Entonces, hay una relación entre Juan el Bautista y Elías, y eso es interesante estudiarlo también. Mateo 3:5 dice: acudía entonces a él Jerusalén. ¿Quiénes venían a Juan el Bautista? Los de Jerusalén. Toda Judea, miren, y toda la región alrededor de Jordán, Juan era tan notable, poderoso y único, y incluso él confrontaba a la gente. O sea, vale decir que cuando Dios lo llama a Juan y lo levanta como profeta, como pastor, como el que llama a las multitudes, realmente multitudes empezaron a moverse. O sea, ahora, si empezamos diciendo realmente que Juan no logró lo que hicieron los del Antiguo Testamento, y es verdad, pero en su momento Juan hubiera sido alguien sumamente popular. Yo no sé para ustedes quién es popular el día de hoy, o sea, como predicador, como apóstol. A ver, por ejemplo, se nos puede venir a mente, a memoria, el apóstol Sergio Enríquez, quizás Cash Luna, quizás, a ver, no sé quién más, Dante Gebel. O sea, hasta su iglesia es impresionante, ¿no? El catedral esa de vidrio. Y hay gente que mueve a masas, pero impresionante. Si nos vamos al lado de los gringos, más todavía, hermanos, porque ellos sí ya no hay ni espacio, ¿no ves?, para poder tomar tanta gente. Algo así era él, pero en un momento donde no habían mega iglesias. Yo cuando he estado en Honduras y vimos la iglesia del apóstol Germán, que es impresionante realmente, no era la única. Al pasar por la iglesia de Cash Lunas, era más grande todavía o similar. Entonces imagínense, en un país tan pequeñito, algo tan grande. Y no eran las únicas dos, habían otras más. Aquí todavía no hay eso, no hay mega iglesia en La Paz todavía de esa multitud. Pudiéramos señalar quizás Eclesía, no sé, otra por el Parque Riocinio, quizás hay algunas, pero no tan notorias. Él tenía algo así. Cuando dice que venían por eso del Jordán, venían de Jerusalén, de Judea, solamente quiero ponerles eso un poquito de base para que entiendan lo grande que también llegó a ser Juan en su momento. Entonces, y pese a eso, él los confrontaba y les decía víboras, arrepiéntanse. Su evangelio era algo interesante también por su lado, ¿cierto? Pero no obstante, la gente era movida. O sea, Dios estaba en medio. No era Juan, obviamente era Dios, pero estaba viniendo a la gente a recibir ese mensaje. ¿Y dónde? Al desierto. Otra cosa interesante es que era lejos y la gente tenía que ir a pie. Entonces les tomaba tiempo llegar donde Juan el Bautista para que los regañara encima, ¿no? Después de tremenda caminata. Ok, Mateo 3:7 dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos, incluso miren, los fariseos, saduceos, venían para el bautismo, les dijo: cámara de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Un hombre muy valiente, igual a los profetas anteriores, podríamos decir de Juan. Entonces, hasta los fariseos, que eran intelectuales, reconocidos, obviamente saduceos también, estaban ahí delante de Juan el Bautista. O sea, impresionante. Ok, la gente era atraída a Juan el Bautista por la forma que predicaba, les gustaba, pero también porque ellos sabían que Juan provenía de una familia sacerdotal. Y los sacerdotes eran altamente respetados en su cultura porque representaban a Dios y enseñaban las escrituras y eran vistos como piadosos. Entonces, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande, creo que es, ¿no es? Ok, todo el mundo ya sabía para ese entonces quién era el papá, quién era la mamá, quién era quién de Juan el Bautista. Entonces decían, no, este viene de un linaje. Este viene de los levitas, este viene del sacerdocio, por eso está hablando y está moviéndose como se está moviendo. Entonces, acuérdense que dijimos en Juan 5:35, la vez pasada, Él era la lámpara que ardía y alumbraba, ¿cierto? Y vosotros, dijo la Biblia y el Señor Jesús, vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz.
Y vimos y estudiamos ya la diferencia entre la luz de Cristo y Juan el Bautista, pero no obstante, él tenía una luz que estaba alumbrando, emanando a los demás. Juan era un predicador popular no solo por el poder de su predicación, sino porque él decía, el Mesías viene, y ese era el mensaje que la gente quería escuchar. Solamente como toda época no entendían el mensaje tras eso. Cuando ellos decían el Mesías viene, ellos decían, va a venir el rey, o sea, como David, del linaje de David, va a venir como rey el Mesías, va a destronar a Roma, o sea, los va a aniquilar. Me imagino que hasta soñaban en esas cosas, ¿no? Los van a matar a todos estos romanos, se va a instituir y se va a restaurar todo. Como está dicho en el Apocalipsis, o sea, ellos lo empezaron a ver bajo esa iluminación, digamos, pero no era eso. ¿No ves? El propósito de Cristo era otro, no lo entendieron, pero no obstante ellos querían escuchar eso. Entonces cuando Juan el Bautista decía, el Mesías viene, ellos decían, viene el Rey, viene el Salvador, viene el que nos va a restituir de esto, nos va a quitar de la esclavitud, nos va a quitar de la opresión, nos va a quitar de esta gente que está en nuestra tierra, esta tierra santa. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ellos estaban felices. La gente estaba cansada de ver los siglos pasar sin el cumplimiento de las profecías de la venida del Mesías. Es lo que pasa hasta el día de hoy. Mucha gente dice, Maranatá, Maranatá, viene Cristo, vuelve Cristo, tanto en la parusía, en el arrebatamiento, como también para juzgar a todas las naciones. Pero hay gente que ha dicho, ya me he cansado de esperar. Pastores, profetas, apóstoles, iglesias enteras que han dicho, ya nosotros creemos que Dende ya ha venido y ya estamos viviendo en el milenio. Así. Hay todo tipo de enseñanzas el día de hoy. ¿Y qué ha pasado? Porque claro, ya han pasado ¿cuántos años? ¿Cuántas décadas? Entonces muchos han dicho, no, yo creo que ya ha vuelto y ni cuenta nos hemos dado. O ya no va a venir. O todo eso del Apocalipsis y del Antiguo Testamento es solamente simbolismos, no es literal. Como sea, la gente se cansa y se entiende. Entonces ellos también estaban ya cansados de que va a venir el Mesías y no llegaba. Estaban cansados de la imposición romana en su tierra. Entonces el mensaje de Juan el Bautista era popular e incluso se enfocaba en el arrepentimiento porque eso estaba relacionado a la venida del Mesías. Prueba de ese arrepentimiento como simbolismo de una limpieza interior era el bautizarse. Y esto hacía extraordinario el ministerio de Juan el Bautista. La gente estaba feliz de bautizarse y arrepentirse porque ellos decían, ahora mismo viene el Mesías y se resuelve todo. Como siempre, ¿no ves? Metemos las pipocas al microondas, 3 minutos después, ya está. Hagámoslo por olla, se quema, a veces no funciona, que el maíz no está bien, tenemos que esperar 10 minutos, o sea, no es lo mismo. ¿No ves? A 3 minutos. Ellos querían algo ya. Juan el Bautista es el primero y testifica de la deidad de Cristo. Es único en la historia y viendo el contexto, el último profeta del Antiguo Testamento que habla de parte de Dios después de 400 años. Eso es importante también. Un profeta verdadero diciendo lo que la gente por tanto tiempo debería y quería y deseaba y anhelaba escuchar. ¿Qué es? El Mesías viene. Arrepiéntanse y preparen para la venida del Mesías. Por lo tanto, la gente estaba regocijando en su luz, como hemos leído. Por eso había gozo. Ahora vemos por un momento el carácter de Juan el Bautista como predicador. Aquí solamente vamos a alumbrar un poquito el carácter de este hombre. Amén. Impresionante, reitero. Ya para este entonces él es muy conocido. Ya se ha hecho famoso, ya se ha hecho piadoso, ya se ha hecho poderoso, ya se ha hecho temible. Que diga que venían los sacerdotes, que venían los escribas, que venían toda esta élite, era porque ya lo tenían así en la vista y le tenían miedo. Porque ellos eran así, ¿no? No era el único, se han levantado otros antes, pero cuando se levantaba alguien decían, no, hay que verlo, hay que analizarlo, cuidado, no nos vaya a torcer la gente. Entonces estaban muy pendientes ellos de eso. Ahora, veamos por un momento entonces el carácter, y en Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era el del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora esto ya lo vimos, es antes que mí. Pese a que Jesús nació después de él, sin duda estaba haciendo referencia a su eternidad como Hijo de Dios. Pero miremos su carácter de Juan en esto, la palabra. ¿Qué estaba enfocando Juan? La palabra. ¿Qué es lo que le importaba a Juan? La palabra. El que viene después de mí es superior a mí.
Miren, esa es una traducción muy bonita, porque en las normales dice solamente es antes que mí, pero aquí en esta versión dice es superior que mí. Entonces Juan, pese a la fama, pese al poder que estaba reconociendo, etc., no se olvidó de que el que realmente lo puso ahí era Dios, del que es el poderoso es Dios. A veces, por eso la fama, el poder tuerce a la gente, el dinero afecta a mucha gente. Entonces, él se mantenió, él dijo, no, él es superior a mí. Para entender lo que significa el decir esto, tenemos que entender una vez más que por 400 años no existió profeta y él era el primer predicador. Entonces, viéndolo a través de la época y del pueblo, se pudiera decir que Juan era una persona muy popular. Y aquí le diríamos influencer, ¿no es? Ya no es influenciante, es influencer. No dudo yo que estaría en TikTok, en Facebook, estaría en todo lado, obviamente. Aún nuestro Señor Jesús, si hubiera venido en estos tiempos, estaría en todos lados porque el deseo era llegar a la gente. Ok, sin duda más popular que el gran sacerdote, o los saduceos, o los fariseos, o los líderes, o los escribas, o el resto de la élite que gobernaba ese falso, apóstata, legalista sistema judaico de ese entonces. Pero Juan no lo veía de esa manera, aunque él era popular, y reconoció, y esto está en Juan 1:27, otra vez, él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Ahora, esto es interesante porque, según la cultura, el que llegaría a desatar la correa de alguien era el esclavo más bajo de los esclavos, es el que tenía el menos rango. Y él dice, yo ni siquiera llego a eso, ni siquiera esclavo, en referencia a mi Señor. O sea, una vez más, dando testimonio de que él no es nada y que no se fijen en él. Por eso él apuntaba a Cristo, constantemente, Cristo. Yo me imagino que lo empezaban a querer ¿cómo es eso? A alabar, ¿qué? Adular, exacto. Adular, porque eso siempre pasa, ¿no? Es gente desubicada que quiere adular al predicador y se olvida que no es él, ¿no? A veces es realmente Dios. Entonces yo no dudo que había ese tipo de cosas en él también, pero no permitía que llegara eso a su corazón, y una vez más reiteraba todo para que vean a Cristo y no lo puedan ver a él. Entonces, viéndolo de esa manera, podemos entender un poquito más este contexto, porque vemos que él no buscaba ese tipo de atención. Él no quería eso. Lo que él quería realmente es que la gente pueda, uno, arrepentirse, bautizarse como señal de que estaban ellos siendo purificados y que empiecen a prepararse para la venida del Mesías. Eso era todo, no quería otra cosa más que eso. Ahora, si vemos eso, entonces vamos a ver por un momentito el carácter de un predicador que es fiel. Les conviene a ustedes y me conviene a mí y a todos los que también nos están escuchando y los que están viendo ya por YouTube después también, el ver las cualidades o los principios de un predicador. Porque esto es bíblico, lo estamos analizando a él como predicador, como profeta, como apóstol, como ustedes quieran. ¿Y qué es lo que vemos de él? Humildad, de entrada. No soy yo. Reitero, la gente va a tender a la idolatría. ¿Por qué? Porque tiene un vacío. Y cuando idolatran, lo que quieren es que también se los idolatre a ellos, ¿no? Eso es lo típico. Eres bonita para que te digan tú también. ¿No es? ¿Estás bien vestido? Para que tú no todos, ojo, no todos tampoco, no es cierto. Pero hay otra gente que sí. Entonces vemos que ahí había humildad en él. No quería caer en eso. Otra cosa, no buscaba lo propio, honores. No buscaba títulos. Es interesante, a veces yo veo gente como en el Facebook publica sus logros. Hablo de cristianos, ¿no? He logrado esto, he logrado lo otro. Y a veces uno dice, ¿qué está buscando entonces con eso? Son elogios, son aplausos, es que la gente le escriba, pero el que está en Facebook normalmente está buscando algo de eso. Normalmente, hay excepciones como ustedes y nosotros, pero normalmente uno busca algo así. Bueno, no debería. Otra cosa, no estaba buscando dinero. No dudo que hasta dinero le han ofrecido y no lo estaba buscando. Entonces no busca elogios o títulos. Dende no tenía ningún título, no era titulado, ni siquiera nada, no tenía nombre, punto. Solamente era ese que clama en el desierto, que está ahí vestido como un loco, realmente, bajo ese contexto. No buscaba. El día de hoy, más bien, la gente lo que busca dentro de la iglesia cristiana, ya cuando está avanzando, es un título, ya sea diácono,
ya sea si hay ancianado en algunos lugares, el ser anciano, o si ya estás dentro de los 5 ministerios, no basta ser pastor. Al comienzo, ustedes no conocen mucho la historia, pero hace los 80, 70, todo el mundo quería ser pastor, porque es lo único que había. Después ya no, empezó el ministerio del profeta, entonces ya nadie quería ser pastor, querían ser profetas. Porque es que era algo mayor, o sea, siempre uno quiere algo más, ¿no ves? Ya, después del pastor y el profeta quedó ahí corto. Al evangelista y al maestro casi nunca le han prestado mucha atención. Después de ese vino el apostolado. Ahora todo el mundo quiere ser apostolado. Ya no era suficiente pastor, ya no era suficiente profeta, querían ser apóstoles. Y el día de hoy, dependiendo de dónde uno va, puede ser que el apóstol sea grande o pequeño, el pastor grande o pequeño, el profeta, porque ya han variado ese tipo de cosas. Pero ahí vemos los títulos que la gente quiere. Entonces no buscaba títulos, una vez más, no tenía ninguno. Ni siquiera buscaba discípulos. Es lo más impresionante, porque los pocos que tenían, vimos 2, ¿no ves? Les dice el Cordero de Dios y sus discípulos lo dejan a él y se van tras Jesús. O sea, ni siquiera se estaba agarrando de la gente. Hay veces nos creemos dueños de todo. Por eso decimos, es mi esposa, ¿no? Es mi casa, todo es bien personal, bien propio. Mis ovejas, no son nuestras, nos las están prestando, pero realmente todo es de Dios. Por eso podemos entender que no es bueno un pastorado, un apostolado que quiere agarrar así a la gente. Y eso es lo que se está viendo el día de hoy, aún en el medio de nuestro contexto, que hay pastores que quieren agarrar a la gente así. Una vez quieren decirles, tú haz esto, tú no haz lo otro, de esta otra forma. En algunas cosas quizás, pero no tiene que ser en todo momento. No, hay que dejarles que se desarrollen. Entonces, él no era así. Ok, solamente entonces él lo que decía era, yo soy solamente una voz, no soy más. Soy solamente una voz, ese el que clama en el desierto. No quiero ser conocido como nada más. Por eso dice en Juan 1:23, él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Punto. En esto podemos ver las características de un predicador. Un fiel predicador es humilde, no busca honores, no busca dinero, no busca tener discípulos, no busca títulos, no busca elogios, sino lo que quiere ser es una voz. Punto. Lo demás es necesario si el dinero se necesita, no lo busca. Esa es la diferencia. Se necesitan discipulados, claro, pero no se los agarra, no son de él, ¿me entienden? No, o sea, deja que se desarrolle todo, y eso es la diferencia. No busca aplausos, no busca que lo alojen, porque eso hace daño al predicador, no es necesario. Es bueno en fe y en amor hablar y reconocer el ministerio y honrar a la gente, pero no caer en los elogios, porque sí dañamos a la gente y eso no quiere Dios. Entonces, bajo este ángulo podemos ir discerniendo cómo anda la gente el día de hoy. Y la verdad, no en su mayoría, pero un gran porcentaje diríamos, no sé cuál, hay mucha gente dentro del Evangelio, tanto ovejas como ministros, que están bajo esta influencia. ¿No ves que más bien lo que quieren ellos es aplausos, lo que quieren ellos es méritos, lo que están haciendo es robando obviamente a la gente, porque tienen más de lo que necesitan y eso ya no está dentro del marco de lo normal. Entonces, dirige a todos a uno que es más grande que él. Eso es lo que cada predicador, ya sea predicador, ya sea apóstol, ya sea quien sea, porque todos predican de cualquier forma, tiene que hacer, enfocarse a Cristo. Y cada oveja, ¿qué tiene que hacer? Que Cristo crezca, y que el yo, no ves, orgullo mío como Juan el Bautista vaya menguando, punto, y así avanzamos. Ahora veremos el testimonio de Juan el Bautista referente a Jesús y lo veremos desarrollarse en 3 días. Esto es bien bonito, porque pocas veces en la Biblia ustedes van a ver que hay narración de 3 días así consecutivos, así día 1, día 2, día 3, no hay. Por ejemplo, con lo que es ya obviamente la crucifixión y todo lo que conocemos, sí, hay una secuencia en esos días. Pero aparte de ese evento y no van a encontrar muchos más que diga así, día 1, día 2, día 3. No hay. Normalmente pasan semanas, a veces hasta años y uno no se da cuenta, ¿no es? Pero ya han pasado años de una línea a otra línea, ¿cierto? Génesis es un ejemplo. Génesis 1:1, Génesis 1:2. ¿Cuántos años, millones, no ves, han pasado entre esos dos? Entonces, aquí, pero vamos a ver que en el primer día, Juan dice, Él está aquí, referente obviamente a Cristo. En el día 2, dice, mirad, otra vez a Cristo. Y en el día 3 dice, síganlo.
O sea, los 3 días que están narrados en el Evangelio de Juan, enfoca a Juan el Bautista hablando de 3 días consecutivos y los 3 días apuntan a Cristo. Los 3 días apuntan a Dios. 3 días, 3 mensajes secuenciales, pudiéramos decir, y a 3 grupos diferentes. Por eso, esta es la serie de 3. Bien bonita en esta etapa de este Evangelio. Ok, 3 días. Dice 3 mensajes y el primer día entonces le está hablando a la delegación del Sanedrín. Ahora, una vez más, esta delegación del Sanedrín que es enviada por los fariseos, por toda esa élite, ¿no? Ahí está el sacerdote, hemos visto, ¿no? Es Caifás y los demás. Lo que realmente querían era ver quién es este hombre. No fueron con buenas intenciones. Como lo vimos con Jesús también, no fueron nunca con un deseo de querer convertirse. De ende, fueron los que casi menos se convirtieron, lamentablemente. Los que más conocían, los que más rechazaron a Cristo. De ellos, pocos. Por ejemplo, vemos a Nataniel, uno de ellos. Vemos después a este que lo busca de noche, no me acuerdo ahorita su nombre. Ya unos cuantos que eran de esa élite que realmente se llegan a convertir a Cristo o a Dios. Pero estos otros no, la mayoría no. Entonces cuando lo estaban viendo a Juan el Bautista, realmente querían ver, ¿quién es este? Por eso le dicen, a ver, ¿tú eres Elías? Porque sabemos que va a venir Elías antes del Mesías. ¿Eres Elías? Y él les dice, no lo soy. Ok. ¿Eres el profeta? Y cuando habla del profeta, está hablando del profeta que menciona en el Apocalipsis. Ese profeta que menciona también el Evangelio de Mateo, que está hablando también Pedro. Y ese profeta es más bien Jesús, si lo vemos en el Apocalipsis. Entonces, no podían ellos encajar quién es este hombre. O sea, las señales eran grandes, porque la gente estaba viniendo hacia él. La gente se estaba arrepintiendo y realmente estaban convirtiéndose. Ahora dice la historia de los estudiosos que ya les dije una vez, que ellos se bautizaban pero confesando sus pecados. Imagínense, ¿no? He sido infiel con mi esposa, con ella, ahí está la otra mujer. Una locura, ¿no? O sea, yo no sé cómo harían, si es cierto realmente, pero dice que confesaban. Entonces, tenían que cambiar después de eso. No podían volver a lo mismo, porque ya todo el mundo que estaba ahí ya sabía. Es robado, o sea, ya todos sabían que este es ladrón, entonces lo estaban viendo y era exponerse de una manera muy impresionante. Entonces, él tenía un poder impresionante para esa época, por eso esta gente venía y lo empezaba a analizar y a ver, ¿quién eres otra vez? Y él decía, ok, no eres Elías, no eres el profeta, entonces, ¿qué vamos a decir a los que nos han enviado? Porque hay una comisión, hay un grupo de gente que nos ha enviado y queremos decirles algo, ¿qué vamos a decir de parte tuya? Y entonces él dice, yo solamente soy el que clama en el desierto, hablando del que va a venir detrás mío, que es el Mesías. Entonces no estaban pudiendo ellos cantar, pero esa era la primera gente, el primer grupo que él les empieza a hablar de una u otra forma. Dijimos una vez más, en el primer grupo están todos estos, todos los religiosos, que lamentablemente una vez más ninguno se salva. En el segundo grupo estaba una gente ya, digamos, en común o en general. O sea, ya todos los demás que tenían el deseo de arrepentirse, todos los demás que estaban yendo como curiosos, no importa, pero estaban entonces escuchando ¿qué cosa? ¿Cuál era el mensaje? Mirarlo a Él. A los primeros, Él está aquí. ¿Quién? Cristo. A los segundos, mirarlo a Él. Enfóquense en Él. No se enfoquen en mí. Mírenlo a Él. Mírenlo a Él. ¿No ves? Otra vez apuntando. Y por último, los terceros, fue a sus propios discípulos. Y a sus propios discípulos les dice, síganlo. Por eso es tan impresionante, impactante su ministerio de este hombre, que al final después lo matan y ahí termina su carrera y no se sabe más, obviamente porque ya no vive, pero nos deja mucho para poder nosotros tratar de seguir ese ejemplo, ya sea que seamos ovejas o ministros, de que realmente nosotros, si las personas nos llegan a preguntar, ¿qué has hecho? Te veo diferente. ¿Dónde estás yendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora le hablas tan bien al papá, digamos, ¿no ves? ¿Por qué ahora, no sé las cosas que nos puedan suceder? Entonces uno puede decir, sí, es que Cristo ha venido en mi vida. O sea, Él está aquí, Él está en mí. Otra cosa, lo puedes ver a través de esos frutos. No soy yo, es Él. Y por último, síguelo. O sea, qué bonito mensaje, ¿no? Es por eso dice Jesús, tomen su cruz y síganme. Tomen su cruz, síganme. Entonces aquí este hombre, antes de que Cristo predicara, estaba diciendo lo mismo. Antes. Y mientras él estaba predicando todo esto, mientras él estaba haciendo todo esto, Jesús iba y venía.
Porque en todo esto que les he narrado, Jesús ya vino, ya fue bautizado por él, ya fue tomado por el Espíritu, llevado al desierto, 40 días tentado por el diablo, vuelta de vuelta con él. Por eso ahí es cuando les dice a sus discípulos, ahí está, síguenlo. Y recién ahí va a su casa Jesús y los lleva a los discípulos de Juan. Más se coge él sus propios, ¿cierto? Todo eso ha sucedido mientras él estaba ahí. Y la gente seguía y seguía y seguía. O sea, impresionante, reitero. Y hay veces tener algo tan glorioso y grandioso cuesta soltarlo. Cuesta. Porque después, más adelante, ya vamos a verlo en detalle, vienen y le chismean a veces a Juan el Bautista. Le dicen, Juan el Bautista, alguno de sus otros discípulos, mira, a ese que tú has señalado está ya bautizando a la gente. Y ahora a él lo están buscando. Pero tú eres Juan el Bautista, este es tu ministerio. Para eso tú has venido. ¿Cómo él va a bautizar si tú eres, no? Tu apellido es Bautista? ¿Cómo? Y él dice, no, yo no soy nada. No, él es el indicado. Yo he bautizado en agua como simbolismo, pero él va a bautizar realmente en el Espíritu. Síganlo. Pero soltar, hermanos, no es fácil. Soltar eso que Dios nos ha dado no es fácil. Soltar a veces esos honores de Dios, no tanto del hombre, esos privilegios de Dios, no tanto del hombre, cuesta. Entonces yo me imagino, por eso me gusta sumergirme en ese personaje. ¿Cuánto le habrá costado a él soltar y decir, no, tienen que seguirlo a él? Y yo voy por mi camino. Y él se metió, no es que se haya metido en la política, nada, sino él siguió encarando a la gente, lo encaró al Herodes, etc. Y bueno, eso fue su muerte, su destino, ya planificado, predestinado. Pero mientras Jesús empezó a avanzar. Entonces, qué magistral esta enseñanza del Evangelio de Juan, cuando empieza a introducir todo en una forma tan sistemática y ordenada. Principio, Cristo, deidad, poderoso, el que estuvo con Dios, el que ha creado todo, o sea, todo lo que hemos visto ahorita, a la luz verdadera, la palabra, etc. Y ahora Juan el Bautista enfocándolo a él, Juan el Bautista muriendo a su carnalidad, a sus deseos, a sus pasiones y introduciéndolo a él. Y dejando que todos los demás puedan seguirlo al verdadero. Y ahí él termina su ministerio. Ahora, algo bonito referente al arrepentimiento, y con esto ya termino. Hice un video, un TikTok justamente anoche sobre esto porque me impactó mucho. En Isaías capítulo 40, del 3 al 5, ya lo hemos leído más arriba, dice, una voz clama, preparad el desierto, camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Esto es lo que está hablando Isaías referente a Juan el Bautista. Ahora, el ministerio de Juan el Bautista se pudiera resumir en buscar a la gente que se arrepienta. Todos nosotros necesitamos, no vamos a ser masoquistas, ¿cierto? No vamos a decir que todos los días nos tenemos que arrepentir de algo. Todos los días pecamos, sí, pero a veces nos arrepentimos en el momento, nos pedimos perdón o restituimos el daño o algo, ¿no? A veces ya no lo dejamos engrandecer. Pero de tiempo a tiempo realmente uno tiene que reflexionar cuando la palabra que es luz se ilumina a nosotros y vemos, esto he estado haciendo mal. ¿No ves? O sea, miras un poquito atrás y dices, por ejemplo, este año que ya está por terminarse, miras atrás y dices, no, la verdad no he estado conduciéndome de la mejor forma. No he estado siendo muy ordenado, digamos, en mis finanzas. No he podido ahorrar nada. No he podido hacer esto con mi familia, ¿no? O sea, uno reflexiona y dice, ¿qué pasa? Se tiene que enfocar en uno, no en el otro, porque no sirve de nada eso. Y enfocarse en uno. Entonces, él quería hacer eso. Y aquí Isaías prende una luz tan gloriosa, porque esto que les voy a tratar de enseñar ahora va referente a eso. Miren, dice, todo valle sea elevado. Entonces, cuando él dice, el Isaías, el profeta, hablando de Juan el Bautista, referente al arrepentimiento, y él está diciendo que se tienen que elevar los vallados, está diciendo que ese sentimiento de autoflagelación, o sea, eso que uno hace con uno mismo, de lastimarse, lo hemos visto, los curas lo han hecho por un tiempo en los años, ¿no ves? 1600, 1500, pensaban que cuanto más se golpeaban, más sangraban, más santos eran. Por ejemplo, Martín Lutero era uno de esos. Se golpeaba, dormían en el frío, o sea, un maltrato al cuerpo porque decían así, quizás Dios me perdone. Ese era el principio. El día de hoy no hay esa actitud literal, pero sí nos maltratamos con palabras propias. Decía un dicho, no hay nadie que te hable mal o no hay nadie que te trate más mal que tú mismo.
O sea, alguien te ofende y tú le dices, no, tranquilo, no voy a permitir que me hables a mí así. Pero tú te maldices, te condenas, dices, no, sí. No lo haces quizás verbal, pero interiormente tú te lo dices. Entonces, cuando dice hay que elevar eso, dice, no puedes tú vivir así. El arrepentimiento no es que te quedes en ese estado de mártir, supuestamente. En ese tipo de yo no valgo, yo no sirvo, no sé, esa autocomiseración, ese sentimiento de, no sé, de maltrato. No, Dios no quiere eso. Entonces está diciendo el profeta Isaías, referente al profeta ahora, Juan el Bautista, conforme a la voluntad de Dios, no se queden ahí. Levántense. Si quizás alguna vez hemos hablado de eso en nuestra infancia, quizás un profesor, una profesora, un papá, una mamá, un tío, un abuelo, alguien sin querer, porque no es que no lo desearon hacer, pero sin querer nos hablaron de una manera o nos hicieron algo que hizo que realmente nuestra estima, nuestro valor esté por los pisos. Eso está diciendo Dios, se tiene que ir restaurando poco a poco. Te tienes que elevar. Porque yo no te he creado para que estés por los pisos. Por eso dice, ustedes no son cola, son cabeza. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Que nos creemos realmente cola. Y nos creemos basura. Y sí lo somos hasta cierto grado porque no somos nada. Pero no en ese sentimiento. Entonces Él está diciendo, levántense. Pero no con ánimos. Sino, conéctate con Dios de tal manera que sepas quién eres tú. Y cómo Él te ve. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto cómo Dios los ve, no los ve como uno se ve. Aun cuando está enojado, no nos mira así. Nos reprocha, nos dice hasta cuándo, o nos puede decir cosas así, y es doloroso, y uno dice, perdón Señor, pero no te dice, no ves, no sirves, no eres nada, porque ve a su Hijo en medio nuestro. Entonces lo que Dios quiere a través de esto es, levántense. Esa autoflagelación, eso que te dijeron no es cierto, eso que tú pensaste no es cierto, eso lo que tú misma has atraído no es cierto, entonces levántate. Y después dice, para equilibrar todo esto, dice, bajad todo monte y collado. ¿Y qué significa eso? Entonces, todos los montes, los collados que son así grandes, tienen que nivelarse. ¿Por qué? Porque eso habla de nuestro orgullo. Yo me he dado cuenta que el orgullo tiene dos extremos, ¿ya? Uno de ellos es la autocomiseración. O sea, no sirvo, no valgo, y empieza a llorar y no ves, es orgullosa esa persona. Y el otro, yo soy todo, yo puedo, pura palabra, ¿no ves? Y se quieren ensalzar y mírenme a mí, ¿no ves? Como les decía a los predicadores que están buscando aplausos, que la gente les reconozca, ustedes esto, ustedes lo otro, mire lo que está logrando. Orgullo igual a orgullo. Entonces ahorita está diciendo Él, ni eso ni el otro. Levántate y tú bájate un poco y nos encontraremos en el medio, ¿cierto? Por eso, qué impresionante y qué práctico esto, hermanos. Y Juan el Bautista les estaba diciendo eso. Ya, ustedes arrepiéntanse primero, date cuenta, tírate al piso, ¿no ves? Ok, ahora párate, pero como nueva criatura. Y ahora lo que hagas no vayas a creer que eres tú. No vayas a creer que eres vos, porque hay uno que está en ti. Y ese es el que se merece el mérito, ya no tú. Entonces levántate. O sea, un equilibrio. Y después dice, vuélvase llano el terreno escabroso. Bueno, en esta versión dice así, escabroso. Si buscamos en otras es más entendible. Pero lo que está diciendo es enderezar. O sea, estaba chueco, como los yungas, ¿no ves? Y a mí me encanta el camino de los yungas del antiguo, pero ¿no ves? Yo todavía he manejado ahí con mi petita y todo, cuando tenía una peta. Me encantaba ese camino, me encantaba, o sea, pero es todo torcido. Se le está diciendo ahora, tu caminar ha sido así. No ha sido recto, tú no has sido recto, tú te has creído recto, pero como yo te he visto no ha sido así. Entonces ahora te toca enderezarte. ¿Y cómo te vas a enderezar? A través de la palabra. Por eso necesitamos tiempos a solas con la palabra. Leyendo, Dios, háblame, Dios, y Dios te va a mostrar. Dios se va a revelar. No hay duda ninguna y va a tocar tu corazón y tú vas a empezar a decir no. Por eso es lo que les decía, me falta ordenarme en esto. Me falta corregir esto otro. Tengo que cambiar, pero ya no con mis fuerzas, con la ayuda de Dios. Pero ya es un comienzo. Y por último, como si no fuera suficiente, dice entonces, y lo abrupto, ancho valle. ¿Qué significa eso?
todo lo rocoso, como son a veces nuestras calles, ¿no? Es un poquito con huequitos y cosas, llanalo, o sea, ponlo así, como la autopista de ahora, bien nítida, bonito, para que tú camines así. Y eso yo lo interpreto de esta manera. En tu corazón, que es el terreno donde llega la palabra, si hay escombros, si hay basura, te tienes que empezar para poder avanzar. Ya con eso termino. Yo quisiera